Mahabharata. Prefacio. Durante muchos años el Mahabharata me ha tenido en ascuas. El Ramayana y el Mahabharata son las dos epopeyas famosas de la India, y de ella el Mahabharata es la más larga. Contiene más personajes y la historia también es más complicada que la de Ramayana. En mi época, esto es, hace 25 o 30 años, los niños estaban más familiarizados con estas dos historias de lo que lo están ahora. Era frecuente entonces escenificar estas historias y también solía haber Harikatas, donde las historias eran narradas a una audiencia. Pero ahora los tiempos han cambiado. He observado que en general a los niños y a los jóvenes de hoy les son desconocidas estas dos historias. Es una situación triste. Siempre he querido compartir el Mahabharata con todo el mundo, especialmente con los jóvenes, lo cual encierra ciertas dificultades, de las cuales la más evidente es, por supuesto, el tamaño del libro. Está compuesto de 18 volúmenes, parvas, como se llaman en sánscrito, y cada uno consta de unas 300 o 400 páginas de poesía. A menos que uno se entregue a la epopeya, no es posible leerla en su totalidad fácilmente. El idioma es el siguiente obstáculo. Hoy en día hay muy pocos jóvenes que conozcan el sánscrito lo suficiente como para leer el libro en la versión original. La única alternativa es leer traducciones. He visto varias traducciones del Mahabharata y ninguna es satisfactoria. Son todas traducciones literales. Una traducción literal es como un reverso de un tejido. Todos los hilos están ahí, pero el dibujo ha desaparecido. Así ocurre con esta gran epopeya. No es posible hacerle justicia con una traducción literal. El inglés usado por el traductor no es adecuado para los elaborados símiles que son comunes en sánscrito. Permítaseme citar un par de ejemplos. En sánscrito a Juna se le llama Bharattarshava. Eso es muy agradable al oído del sánscrito, pero cuando se traduce se convierte, oh, toro de la raza barata. Se ve lo horrible que suena. Otro ejemplo, a una mujer que se le llama Madagaja Gamini, en sánscrito es traducido, oh, mujer con el porte de un elefante en ruta, lo cual suena ridículo. Las traducciones literales no sirven debido a la vasta diferencia entre las formas de descripción orientales y occidentales. Las ideas indias de la belleza son muy diferentes a las del occidente. Por otro lado, tengo varias versiones condensadas del Mahabharata que que nos dan siempre la historia de la epopeya. Esto tiene un defecto. La historia está ahí, pero los personajes de la historia no son tratados correctamente. No pueden serlo, pues no hay espacio para ello. Durante mucho tiempo he querido escribir un libro que corrigiese estos defectos. He querido presentar el libro en tal manera que la historia capture la imaginación del lector y narre el extraordinario drama ocurrido hace muchos años. Para mí el Mahabharata es como una tragedia griega y muchos de los personajes que aparecen en él me fascinan. Por ello he tratado de representar los personajes de los muchos héroes que aparecen en él de tal forma que se pueda simpatizar con ellos lo más posible. Esto quizás se debe a que, habiendo estudiado Shakespeare, una no puede sino estudiar el Mahabharata con los ojos del crítico dramaturgo. Desde ese punto de vista, la epopeya presenta inmensas posibilidades. Considerando todas estas cosas, he traducido la epopeya al inglés, aunque no es exactamente una traducción en el sentido usual del término, podría decirse una traducción libre. He intentado contar la historia tan dramáticamente como ha sido posible en un inglés sencillo y claro. En esta tarea, si uno tiene que conservar el espíritu y la atmósfera de la epopeya, uno tiene que recurrir al inglés arcaico y pintoresco. Este parece ser perfectamente adecuado para la obra y a veces un inglés directo y claro no vale. En mi opinión, el medio perfecto para la narración es una mezcla de inglés antiguo y del moderno. Por eso he adoptado ese estilo, que creo es absolutamente perfecto. Como he dicho antes, mi propósito es resaltar el significado dramático de las escenas. Allí donde la situación hacía que valiese la pena, me he tomado la molestia de añadir algunos toques
algunas ideas mías, para resaltar el valor dramático de la situación, pero he sido absolutamente fiel al original en todo momento, excepto quizás en 2 o 3 lugares e incluso en esos que no me he apartado de los hechos, simplemente he intentado intensificar el valor dramático de la situación con mis adornos. Uno de estos lugares, si no recuerdo mal, es el de los nombres de las 5 ciudades de Yudhishthira. Pide. Es el de los nombres de las 5 ciudades que Yudhishthira pide. Los nombres de Indraprastha, Brikaprastha, Jayanta y Varanavata no aparecen en este contexto. Los nombres que aparecen en el texto original son Kusasthala, Avisthala, Brikasthala, Makandi y Varanavata, sino que los he tomado de la obra Benis Mahara. En otros lugares, tal vez la escena en la que se devuelve a la vida Parikshit, pero esta escena es tan sublime que ninguna exageración puede considerarse suficiente para mostrar su grandeza. Sí, tras la lectura del libro, al menos hayan leído la epopeya de su versión original, mi deseo se verá satisfecho. ¿Se me permitirá decir que mi libro es simplemente una guía para el vasto océano llamado Mahabharata? Kamala Subramaniam.